es la vida misma. O sea, dice un historiador francés que él era historiador porque le gustaba olfatear la carne humana. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo con eso? O sea, que todos los ámbitos de la vida son historia, la vida cotidiana, la sexualidad, lo cultural, lo religioso, es parte de la historia. Sí, yo creo que sí se debe de abrir, el currículo se debe de abrir necesariamente a otros ámbitos de esta vida humana. Sin embargo, me parece que aquí tiene que estar en función de algo, de una problemática, de un tema histórico. No es posible, pongo el ejemplo, los libros, uno revisa los libros de texto y de repente encuentra pequeñas cápsulas de vida cotidiana. En el Porfiriato, el día que se puso la luz eléctrica, hubo tal fiesta. Eso no le dice nada al alumno, ¿no? O el globo aerostático se echó a volar y la sociedad porfiriana andaba feliz, ¿no? La vida cotidiana tiene que ser parte de una problemática. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que entender, o los alumnos tienen que entender la importancia de que Juárez, siendo indio, llegara a ser presidente, la vida cotidiana puede ayudar a entender qué tan importante era ese hecho histórico. Como un indígena llega a ser presidente, pero la vida cotidiana tendría que ayudar a entender ese problema. En ese sentido, sí se tiene que ver otros ámbitos de lo que es la vida, de lo que es la historia, pero yo pondría que tiene que haber un sentido, una problemática. No se trata de poner cápsulas, como hace rato decíamos. Aisladas. Sí, aisladas que igual no me dicen nada. Yo quisiera poner dos argumentos que a mí me parecen geniales, el de un historiador y el de un niño. Cuando habla de los hechos históricos, dice un historiador que los acontecimientos son, un historiador francés, los acontecimientos son tan importantes como los huesitos para darle carnita. Si los huesitos son los acontecimientos y la carnita es la interpretación, ¿sí? Entonces, sí es importante, pues, entender estos huesitos y esta carnita en una perspectiva total, pero también, si nosotros nada más nos quedamos con una parte, dice una niña, y esto es textual, una niña de primaria, mi abuelita nació en 1492. O sea, bueno, su abuelita nació en 1942 y uno le dice el comentario, bueno, pero para ahí, acuérdate, más bien ahí pasó otro acontecimiento. Ah, sí, también Colón descubrió América. O sea, para ella es exactamente lo mismo, 1492 que 1942, ¿no? Entonces, es un poco, sí, hay que tener como claros los diferentes ámbitos de la vida, pero siempre inmersos o en relación a una problemática. ¿Sí? No se trata de dar vida cotidiana, cultura, cine. Nada más porque sí, así como para cumplir, ¿no? con la cuestión. Bueno, vamos a seguir platicando más de este tema después de una muy breve pausa. La rueda, máquina simple que ha trastocado el desarrollo de la humanidad. Materiales y usos: arcilla, madera, torno de alfarero, máquina que ha permitido la construcción de molinos, el control de la fuerza animal en la agricultura, ruedas hidráulicas para el aprovechamiento de la energía del agua. La rueda como ingenio propulsor, instrumento móvil. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo. Pero desde la antigua Mesopotamia hasta nuestros días, el mundo entero ha sido testigo de su utilidad y desarrollo. En el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa se te forma, se te capacita y se te actualiza en el uso de las tecnologías de la información en comunicación. Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa.
Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. El mural de Hidalgo, tributo al precursor de la libertad de los pueblos oprimidos por las fuerzas de la religión y la política. Entre tonos grises y rojo fuego, emerge la figura de Hidalgo, que se abalanza en el campo de batalla sobre llamaradas. La matanza, la carnicería, el comienzo de una lucha sufrida en busca de un México independiente. Una de las imágenes más impactantes que José Clemente Orozco dejó plasmada en las paredes del Palacio de Gobierno de Jalisco. Testimonio permanente de la historia a través del arte. Procesos didácticos para la enseñanza de la historia es nuestro tema de hoy. A Sebastián se le quedó un comentario cuando hablábamos de contar otras historias. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con Julia de que es importante problematizar para incluir otras historias y no solamente incluir la vida cotidiana o historia de las mentalidades o historia cultural, sino que además hay que incluir otras historias y esas otras historias son la historia de los niños, la historia de los pueblos, la historia como pasaba en el corte de los oprimidos, como cuenta José Clemente Orozco, estas historias, la historia de las mujeres, la historia de la sexualidad, la historia de la homosexualidad, donde los chicos puedan encontrar una serie de temas de lo que les está preocupando. Digamos, un chico de segundo, tercero de secundaria, que está iniciando sus intereses por la sexualidad. Saber cómo se coqueteaba en el siglo XIX le puede permitir comparar, saber lo que es y darle interés a la historia. Sí, por un lado. Pero por otro, también él poder incluir, si está en una comunidad indígena, la historia de su comunidad. Pero no solo la historia de la comunidad en el sentido de lo que pasó, cómo se fundó, sino su interpretación. Hay que incluir otras interpretaciones, no solo la de los libros de texto, no solo la del maestro, sino también las de las familias, las de los niños. Y en ese sentido creo que eso podría darle una pluralidad todavía mayor e ir disminuyendo cada vez más este peso ideológico que hace que la historia a veces sea tan rígida dentro de la escuela. Y de una vez una pregunta que se nos quedó del anterior bloque y que ayer lo comentábamos con nuestros panelistas, esta propuesta de enseñar y aprender la historia de una manera no del pasado hacia el presente, sino a la inversa, a partir del presente, de ahí irnos remontando hacia el pasado. Y Sebastián, tú decías que es una de las respuestas muy sencilla, no sé, en el caso de Julia y de Rosa. Mira, es un poco el planteamiento sería similar a lo que decía hace rato. Si nosotros problematizamos el presente, podemos aventar la ancla hacia el pasado e interesarle al alumno. Pongo un ejemplo muy concreto. Si vamos a trabajar movimiento de independencia con los jóvenes, lo primero que tenemos que trabajar es el concepto de independencia, qué es independizarse. Y a ellos mismos como adolescentes empiezan a hacer cuestionamientos, ¿no? Bueno, así como yo quiero independizar de mis padres, o sea, mis padres son una autoridad y yo qué soy, cómo puedo, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos, a partir de un problema real de su cotidianidad, uno puede aventar el ancla hacia el pasado. ¿Sí? No se trata del presente en genérico, así, el presente, ¿no? Sino un problema que yo quiera seguir en el pasado es el que me va a dar la pauta para aventar el ancla. Esto sería como, digamos, a lo mejor un gag o un pretexto para irse al pasado, pero, digamos, ya una enseñanza progresiva de presente a pasado. ¿Estarían de acuerdo?
Bueno, no. De hecho, como metodología didáctica se propone que no abarque más allá de la historia contemporánea. A unos 50 años, pues más o menos puede ir uno yendo del presente hacia el pasado. Pero siempre, como decía Julia, en función de ciertas problemáticas específicas que le den sentido. A mí me parece que, lo comentaba Sebastián durante el corte, que lo más apropiado es efectivamente lo cronológico del pasado hacia el presente, pero sí empezando siempre cada clase desde el presente, como decía Julia. Okay. Empezando con algo que sí sepan, algo que sí les interese, algo que sí les llame la atención, para que de ahí puedan hacer analogías y puedan ir interesándose por una parte, pero también comprendiendo el pasado. Con el ejemplo que daba en este momento la maestra Julia, pues la analogía le permite comprensión, pero además también interés. Si, por ejemplo, quiero hablar de la revolución industrial y que surge en Inglaterra, saco mi mapa y digo, aquí está Inglaterra. Pero si en lugar de empezar así, empiezo a ver, díganme qué canciones en inglés les gustan, qué cantantes británicos conocen, hablando de la moda, de lo que es actual, pues ya me puedo ir ahora al pasado con el interés que ya capté de los chicos, pero siempre también a partir de ciertas fuentes. Y entonces las fuentes me van a ir permitiendo hacer las contrastaciones, las comparaciones. Pero eso yo decía, como que son ambas, ¿no? Son ambas, digamos, sí es cronológico del pasado hacia el presente, pero siempre partiendo del presente, cotidiano. A ver, Sebastián. Yo que decía que no. Dinos. No estoy diciendo que no se vincule con el presente, eso es normal y se hace todo el tiempo. Y también va dependiendo, y esto de si enseñamos desde el presente hacia el pasado o del pasado hacia el presente, tiene que ver también con las edades. ¿Sí? No es lo mismo si doy clase en cuarto de primaria que en tercero de secundaria. ¿Sí? Las diferencias de desarrollo conceptual de los estudiantes hace que tengan que llevar a la práctica didácticas muy distintas. ¿Sí? En el caso de ir del presente al pasado, los chicos tendrían que estar en la escuela y llevan el calendario de su programa de historia, del presente hacia el pasado. ¿Sí? Ellos van en su vida cotidiana del presente hacia el futuro. ¿Sí? Y además llevan el calendario de las efemérides, que están viendo, si empezáramos hoy en día, estaríamos viendo por decir, las elecciones del 2000 y empezaríamos en septiembre con la independencia de México el 15 de septiembre. Entonces empezaría a haber una serie de... los chicos estarían en cuarto de primaria con 3, 4 calendarios, cuando apenas su pasado se remonta quizá al año escolar anterior, ¿sí? De lo que puedan recordar. ¿Sí? En tercero de secundaria se pudiera llegar a hacer pruebas mayores o en bachillerato también. No hay investigaciones a fondo en México que digan si funciona o no. Hasta el momento todo va desde la propuesta de manera hipotética hasta las respuestas también son de manera hipotética. No hay estudios que demuestren que sea mejor. Sí puede ayudar a acercar a los chicos. Y otra cosa es ver desde el presente al pasado y otra cosa es enseñar, sobre todo ya en secundaria, a que se ve la historia desde el presente. Siempre estamos viendo la historia desde el presente. No tenemos otra vuelta. Y eso es distinto a enseñar progresivamente. Entonces yo considero que sí hay que enseñar del pasado al presente para que tengan un orden los chicos. Que tenga un proceso lógico, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la cronología. ¿Cuáles son los procesos formativos que deben ocurrir para que se logre la comprensión de los hechos históricos? Lo que pasa es que cada intervenciones me dejan, quisiera acotar algunas cosas que decía Sebastián, pero la voy a amarrar con esta pregunta. Lo que pasa es que cuando me gusta mucho trabajar las analogías, es una de las habilidades del pensamiento histórico, y yo la utilizo mucho. Cuando uno recuerda su vida, o cuando uno tiene un problema en el presente y uno se va hacia el pasado, no la recordamos linealmente o de manera ordenada. Yo tengo un problema X y me voy hacia mi pasado, a lo mejor caigo cuando tenía 5 años y me pasó un hecho traumático, ¿no? Pero no es ordenado, no es cronológico, no es lineal. Mi presente de hoy, me está haciendo mirar a mi pasado de una manera. Pero cuando yo tenga 55 años, lo voy a ver ese mismo hecho de los 5 años diferente. Y cuando tuve 30, lo voy a ver también de manera diferente. Yo creo que en ese sentido es la importancia de que el presente nos va dictando cómo miramos al pasado.
al alumno tendríamos, yo he partido mucho de una idea, o sea, en la escuela tenemos que dimensionar las habilidades del pensamiento histórico, ¿sí? Y esta es propia, algo con el que trabaja el historiador, ¿sí? Su presente va determinando cómo mirar al pasado. Yo creo que este modo de razonar de la historia es el que debería de estar en el salón de clases. Porque de lo contrario, yo sé que lo otro, lo lineal nos ayuda a ordenar. Finalmente, siempre tenemos un antes y un después, ¿sí? Pero, y amarrando con la pregunta que tú hacías, pero los niños tienen habilidades diferentes. Un niño de primaria, lo decía Sebastián, muy difícilmente puede confundir lo que señalaba yo hace rato, 1942 con 1492. No tiene la menor idea de que hay ahí un montón de años entre una fecha y otra fecha, y él dice que ahí nació su abuela y en el otro pasó el otro acontecimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener claro que en un niño de primaria no podríamos trabajar medición del tiempo, sino tendríamos que trabajar. Mi propuesta ha sido fundamentalmente narrativas, ¿no? Narrativas que ayuden a entender la complejidad de una problemática. Esa para mí sería en primaria sería la primera habilidad que tendríamos que trabajar. O sea, y a lo mejor este punto sí es polémico, yo siempre he partido de que las habilidades, la temporalidad histórica es muy compleja. La temporalidad histórica la tendríamos que ya estar trabajando con estudiantes de educación media superior, ¿sí? Y con los niños de educación básica, tanto primaria y secundaria, tendríamos que trabajar problemáticas que en sí mismas les crearan ellos representaciones de la realidad, ¿sí? Que se metieran, que profundizaran, que complejizaran. Dice un psicólogo norteamericano, el niño puede tener el pensamiento tan complejo como cualquiera de nosotros, ¿no? Nada más que a su nivel, dice él. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la historia, si queremos llevar el modo de razonar de la historia al salón de clases, lo primero que tendríamos que empezar es problematizar y que él profundice sobre una problemática y que no necesariamente el niño de primaria la tenga claro si fue hace 1000 siglos o 5 siglos o 10 siglos, ¿no? Yo creo que él va a ir interrelacionando. Otra habilidad, otro elemento del modo de razonar de la historia es relacionar. Para mí es como la habilidad que debe de estar en el salón de clases para los niños, bueno, para todos, hasta nivel superior, pero es la que tendríamos que incidir, tanto en primaria como en secundaria. Bueno, yo así he trabajado el problema, ¿no? Rosa, Sebastián, ¿cuáles serían estas competencias que deban desarrollar los niños dentro del proceso de aprendizaje de la historia? Bueno, yo creo que para poder lograr desarrollar competencias, tendríamos que ver al ciclo escolar completo, como una unidad. No, digamos, ir improvisando a ver qué sale después, sino mirar el ciclo completo, como toda una unidad, desde el principio hasta el final tener un plan de lo que vamos a hacer. Y entonces tener como 3 etapas. Primero, la primera etapa es la clase, ¿qué voy a hacer cada día en cada clase? La siguiente sería qué voy a hacer cada bloque o cada bimestre, y la tercera sería darle una secuenciación a lo que hago cada bloque, cada bimestre y cada clase a lo largo de todo el ciclo escolar. Las competencias no se desarrollan de un día para otro, ¿no? Entonces, si quiero desarrollar competencias, tengo que generar aprendizajes vivenciales para que se desarrollen actitudes y valores, tengo que desarrollar aprendizajes procedimentales y aprendizajes cognitivos. ¿Cómo consigo esto entonces? ¿Cómo lo voy desarrollando paulatinamente y en cada clase? Yo creo que el primer punto sería que todas las clases, siempre todos sabemos que se dividen por una apertura, desarrollo, cierre, didácticamente hablando. Todas nuestras aperturas tuvieran que ver con esto que platicábamos hace un momento, de partir del presente o de lo cotidiano o de lo que sí les gusta a los alumnos, de lo que sí les interesa, de lo que sí saben. Y de ahí empezar a trabajar con fuentes. Digamos que para el historiador no existe la historia si no hay fuentes, pero pareciera que en la clase de historia se puede trabajar la historia sin las fuentes. Entonces se maneja solamente un discurso histórico que se retomó de alguien, pero las fuentes se las conculca de la clase, ¿no? Entonces creo que el otro nivel en el desarrollo sería llevar las fuentes a la clase, imágenes, pinturas, fotografías, algo que se pueda oler, probar, tocar, y entonces empezar con un aprendizaje que incluya las sensaciones,
los sentidos, los sentimientos, la imaginación, que ponga al estudiante en contacto directo con la contrastación de las fuentes, de una pintura de la época con lo que dice el libro de texto, o de, por ejemplo, dependiendo de la época, un objeto, una plancha que todavía se usó el siglo pasado, de esas de metal pesadísimas, aquí está la plancha, ¿cómo podemos de ella partir, digamos, las aperturas partir para empezar a comprender un proceso? Y sistematizar la información constantemente para que en cada clase vayamos desarrollando procedimientos históricos que nos permitan obviamente analizar estas fuentes y que permitan a través de esquemas cognitivos